Ahora vamos a analizar un circuito serie paralelo. Esto es una combinación de resistencias en serie, R1 y R2, R3 y R4, cuyas resistencias equivalentes están en paralelo y conectadas a una fuente de 120 volts. Lo primero que hay que hacer es obtener la resistencia total. Entonces empezamos con, recuerden, las resistencias que se puedan simplificar. R1 y R2 están en serie, por lo tanto podemos sacar un equivalente que llamaremos R12, y R3 y R4 están también en serie, podemos sacar un equivalente que llamaremos R34. Como son grupos de resistencias en serie, su valor equivalente pues es la suma de las dos. R12 es R1 más R2, que nos da un valor de 30 ohms. R34 es R3 más R4, que nos da un valor de 60 ohms. Ahora lo que obtenemos pues es un circuito equivalente, ¿sí? Donde aparece una sola resistencia, es la equivalente de estas cuatro originales, conectada a la fuente. Por lo tanto, la resistencia total es, tenemos dos resistencias en paralelo, R1 y R12 y R34 están en paralelo, por lo tanto sacamos su resistencia equivalente, que sería la resistencia total. Dos resistencias en paralelo, podemos usar la fórmula que nos dice que el valor resultante es el producto de ellas entre la suma. Por lo tanto es R12 por R34 entre R12 más R34 nos da un valor de 20 ohms. Ya tenemos la resistencia total equivalente de esas cuatro resistencias. Lo que sigue pues es sacar la corriente total. O sea, la fuente B es un equivalente, es como si estas cuatro resistencias, pues como daría lo mismo que la fuente tuviera solamente una de 20 ohms conectada. Entonces, la corriente total será la fuente de 120 volts entre la resistencia total. ¿Sí? De 20 ohms nos da un valor de 6 amperes. ¿Sí? Entonces, regresamos, nos vamos a ir ahora hacia atrás. Esta resistencia total viene de dos resistencias en paralelo. ¿Sí? Y 1, 2 y ahí 3, 4. Por lo tanto, el voltaje aplicado es el mismo. V total es el que se le está aplicando a cada una de esas resistencias. Por lo tanto, podemos sacar la corriente que fluye a través de R12 y a través de R34. Aplicamos ley de Ohm, nos da que la corriente 1,2 es 4 amperes y la corriente 3,4 es 2 amperes. Ahora bien, como R12 viene de dos resistencias en serie, esa corriente que obtuvimos pues es la misma que pasa por la resistencia 1 y la misma que pasa por la resistencia 2, que es un valor de 4 amperes. A continuación aplicamos ley de Ohm para encontrar el voltaje en cada una de ellas y nos da que el voltaje en la resistencia 1 es 40 volts y en la resistencia 2 es de 80 volts. Caso similar para la resistencia 3,4. Viene de dos resistencias en serie, por lo tanto la corriente es la misma. O sea, esos 2 amperes que encontramos que pasan por aquí son los mismos que pasan por R3 y por R4. ¿Ok? Ya que esta resistencia es el equivalente en serie de estas dos. Por lo tanto, la corriente es la misma y la corriente que pasa por cada una de ellas es 2 amperes. Ya tenemos el valor de resistencia y de corriente, obtenemos su voltaje. El voltaje en la resistencia 3 es 60 volts y el voltaje en la resistencia 4 también es 60 volts. Al final hacemos este cuadro resumen donde se muestra la corriente y el voltaje en cada una de las resistencias. También podemos ver que se cumple ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente, ya que estos 120 volts se reparten entre R1 y R2, dando aquí 40 volts y 80 volts, y en R3 y R4 también le llegan los 120 volts, y como son dos resistencias iguales, se reparten partes iguales, son 60 volts en cada uno de ellos. La corriente total, estos 6 amperes, ¿sí?, que pasan por aquí, se van 4 amperes por R1 y R2,
la misma corriente y se van 2 amperes por R3 y R4. Se cumple ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Con estos valores. ¿Ok? Entonces eso nos indica que el problema está correcto.